7 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio, prácticamente la misma temperatura, 6,9 en Carlos Casares en este momento. ¿Por qué le doy este dato de tiempo? Cesó la neblina, los bancos de niebla que había en estas horas, ya el último informe del Servicio Meteorológico, porque nos vamos a la vecina ciudad para hablar con su jefe comunal. Walter Torque, Gustavo Tinetti, buen día, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a vos, a todos los oyentes y a todos los televidentes. Muchas gracias por el llamado. La verdad que es un placer poder estar en contacto con ustedes, con la vecina localidad de 9 de Julio y toda la gente de la cadena. Muchísimas gracias, igualmente. Walter, bueno, ¿cómo va marchando la cuarentena? Afortunadamente, después de tener un inicio bastante complicado, porque la verdad nosotros tuvimos 2 casos que vinieron desde Neuquén, 2 vecinos de Carlos Casares, logramos que los vecinos pudieran hacer todo su tratamiento en su propio domicilio, sin tener que ir hasta el hospital. Lo logramos contener con un seguimiento por parte del equipo de salud muy bueno. Y a partir de ahí no hemos tenido casos nuevos. Eso realmente para nosotros es importante, porque la verdad que llevamos más de 127, 130 hisopados negativos. Tenemos una mesa de salud que realmente trabaja fuertemente. Tenemos alrededor de 100 vecinos que estamos haciendo en seguimiento, porque nosotros, aquellos que tienen algún tipo de síntoma, no lo hacemos ir al hospital, sino que se mantienen en su casa, y el sistema de salud periódicamente, 1/2/3 veces por día, se va comunicando para ver el estado, y según la necesidad va un equipo médico preparado para hacer los controles correspondientes. En función de eso se determina la necesidad o no de hacer el hisopado, y hemos ido haciendo afortunadamente más de 100, y la verdad que todos han dado negativo, así que tenemos esa tranquilidad de saber que hasta ahora estamos con el sistema controlado. La mayor dificultad está en que me incluyo en las generalidades de la ley como vecino también, que somos un poco desordenados, no apego a las normas, o el hecho de resolver las cosas en el día a día, minuto a minuto, eso también fue dificultoso para ir resolviendo los obstáculos. No, bueno, se generan acá 2 situaciones que diría yo son, no necesariamente van de la mano, que tiene que ver la necesidad que la gente trabaje, y eso genera mayor circulación, mayor movimiento en la ciudad, y por el otro lado lo que tiene que ver con el cuidado de la gente, que requeriría justamente una cuarentena más acotada. ¿Para qué? Para que no haya justamente circulación. ¿Qué pasa? Nosotros estamos entrando, si todo está bien hoy, en la fase número 5, con lo cual, salvo las confiterías bailables, va a estar todo funcionando, todo. Bares, restaurantes, gimnasio, las actividades deportivas, la mayoría, salvo las que son de equipo, pero después las individuales también. Toda la actividad comercial está funcionando. Eso hace que necesitamos proveedores que vienen de afuera. De hecho, estamos en este momento en el Salón Blanco con una reunión con los que tienen corralones de materiales. ¿Por qué? Pues nosotros traemos la piedra y el cemento, por ejemplo, de la barría. Claro. Porque la barría es un centro, digamos, de la epidemia. Entonces tenemos que tener controles exhaustivos con relación a eso. Tenemos parte de los ladrillos y muchos de otros tipos de elementos que vienen de la zona del conurbano. La arena que viene de la zona de Rosario. Entonces, indudablemente tenemos que tener mucho control, digamos, desde en los accesos para el ingreso a la ciudad. A pesar de eso, nosotros interpretamos y creemos que no vamos a quedar inmune de esto, y es posible que tengamos algún caso, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y generando la conciencia ciudadana de saber que en esta etapa, fundamentalmente en esta etapa, donde ya el nivel de cuarentena está muy flexibilizado, se requiere del compromiso de cada uno, porque quien más se tiene que cuidar es el propio vecino. Si el vecino no se cuida, nosotros no podemos estar en cada acceso, en cada negocio, en cada gimnasio, acompañar a cada vecino que sale a caminar, a cada vecino que sale a andar en bicicleta. Se nos vuelve muy complejo todo, pero hay bastante compromiso de parte de la sociedad en entender la obligatoriedad de usar el barbijo, de la obligatoriedad del distanciamiento, y lo vamos resolviendo. En algunas cosas nos va un poco mejor, en otras no tan bien, pero la verdad que hemos logrado trabajar de manera mancomunada con los vecinos y estamos yendo por el buen camino. Bueno, en algún momento anunciabas que la posibilidad de impulsar una ordenanza de manera tal que aquel que falseaba la información o era deficiente iba a ser multado en el ingreso a la ciudad por este cuidado. ¿En qué instancia quedó ello?
El Consejo Deliberante se iba a tratar la semana pasada, se postergó, no sé si se estará tratando esta semana o la semana que viene. Justamente los concejales estaban teniendo, bueno, analizando algunos esquemas. Sí, la idea es justamente esa, porque nos pasan dos cuestiones. Hay gente que, por ejemplo, me dice que va a Pehuajó, que no hay ningún caso, y en realidad, por decir algo, fue a 9 de julio, que no pasa nada tampoco vaya a 9 de julio, pero en el esquema de salud nuestro no es exactamente lo mismo. Si vos venís de una localidad que no hay ningún caso, a una localidad, mucho menos si venís de Olavarría. Claro. O sea, de acuerdo al lugar de donde vos vengas, el esquema de salud funciona distinto, nuestros protocolos internos funcionan distinto, no es para todo lo mismo. Por eso necesitamos una buena información para poder hacer el seguimiento y poder determinar en qué casos, por ejemplo, realmente vos tenés que hacer una cuarentena. Obviamente que siempre las cuarentenas se hacen en el domicilio, nunca en el hospital. O sea, el hospital está reservado exclusivamente para un caso muy específico, muy grave, que requiera respiración o una atención puntual, o que su domicilio no le permita hacer los buenos cuidados porque su vivienda tenga algún tipo de deterioro, y eso, o sean muchos en la familia, entonces amerita que lo traslademos al hospital. Pero si no, digamos, nuestro protocolo local indica que las cuarentenas se hacen en el propio domicilio. Bueno, el hospital se reacomodó con más camas y algunos y más respiradores. ¿Esa ayuda fue del gobierno de la provincia de Buenos Aires o fueron recursos municipales para todo ese ordenamiento? No, hasta ahora todo municipal. Hasta ahora todo el esfuerzo que hemos hecho en materia de COVID, obviamente que hemos recibido algún tipo de material, mascarillas, ese tipo de cosas, pero todo lo que tuvo que ver con el respirador, que en realidad compramos una mesa nueva en anestesiología que nos permite respirar a algún paciente en casos específicos, y reacomodamos un poco este, la sala de terapia intensiva, pero la realidad es que hasta ahora todas las actividades fueron exclusivamente con fondos municipales o aportes que hubo de parte de los vecinos. La verdad que los vecinos se portaron muy bien, se hizo una colecta, en realidad hubo 2 colectas por separado, una de un grupo de vecinos puntualmente de manera sin identidad, digámoslo así, y después se hizo uno en la sociedad rural por separado, que también van suministrando materiales al área hospitalaria. Bueno, el gobierno bonaerense anunció una asistencia financiera para aquellos casos de seguimiento de internación. ¿Ustedes la van a recibir? Porque la anunció ayer Kicillof, y la van a instrumentar. Y también el gobierno bonaerense anunció para aquellos que lo necesitan dinero para o cubrir salarios municipales o aguinaldo municipal. ¿En qué situación está Carlos Casares? Sí, mira, el gobierno provincial hasta ahora ha venido cumpliendo con todas las promesas o compromisos que ha asumido, por lo menos con relación al municipio de Carlos Casares. De hecho, nosotros durante 2 meses recibimos asistencia porque se cortaron el cobro de nuestras tasas a razón de entre un 60 y un 70%. Obviamente también cayó la coparticipación. Necesitamos de ese apoyo de la provincia y los 2 meses anteriores lo hemos recibido. Supongo yo que la semana que viene vamos a tener noticias con relación a eso, para ver si este mes, que además tenemos aguinaldo, vamos a tener algún tipo de ayuda por parte de la provincia. Entiendo que sí, que la vamos a tener. Con relación a lo que tiene que ver con materia de salud, estamos analizando el esquema, por nosotros tenemos como un esquema bastante acotado. O sea, lo tenemos previsto en un caso de emergencia de ampliarlo, pero no de ampliarlo por ampliarlo, con lo cual lo vamos a ir charlando con el ministro de Salud de la provincia para ver en qué manera ellos consideran la necesidad o no de generar nuevos espacios en función de todo esto, ¿no? De que afortunadamente no hemos tenido nuevos casos. Ahora, también no es menos cierto que te puede pasar como en Necochea o como en Olavarría, de que un día para el otro, digamos, el nivel de contagio es muy alto, y Claro. dentro de ese nivel de contagio lo que uno no puede predeterminar es la gravedad. Vuelvo a decir, nosotros, por nuestro propio protocolo sanitario en Carlos Casares, la persona que tiene coronavirus debe hacer su tratamiento en su domicilio, siempre y cuando el domicilio lo acredite, y nosotros nos ocupamos de todo lo que tenga que ver con el seguimiento de cómo le llegan los alimentos, cómo le retiramos la basura, cómo hacemos todas las demás cuestiones, pero lo
recomendado por nuestra mesa sanitaria es que el tratamiento se hace en el domicilio. Bien. En estas horas, el consejos consultivos del Banco de la Provincia están en reunión con varios municipios, entre ellos a través de los subsecretarios de producción. ¿Qué significa esto para las economías regionales, estos consejos consultivos? Y en este caso puntual para el distrito casarense. No, yo creo que siempre son buenas iniciativas. Creo que mi secretario de producción tiene una videoconferencia, no sé si es hoy a la tarde o mañana, la verdad que no tengo ahora presente el día y el horario, pero nos venimos trabajando de manera conjunta, pensando también no solamente en el hoy, sino en el mañana, ¿no? O sea, en el día después de esto, porque indudablemente uno lo que logra percibir, por lo menos en materia de la sociedad, es que si bien las actividades comerciales han avanzado, a diferencia del campo, que es la única que no paró, las demás les está costando un poco retomar el ritmo habitual. Es decir, no estamos al 100% de la actividad económica, productiva y comercial que teníamos antes de la pandemia. A pesar de que hemos retomado las actividades, yo diría que estamos en un promedio de un 50%. Todavía hace falta que las cuestiones vayan fluyendo un poco, y por otro lado la gente está un poco reticente también a gastar en cosas que a lo mejor en otro momento gastaría y que hoy prefiere como tener el ahorro ese porque no sabe qué va a pasar todavía, porque, a ver, hay una cosa que está claro, o sea, la pandemia no se fue. Claro. Hay otro dato que es claro, viene creciendo el nivel de contagio. Entonces, en la preocupación, lejos de relajarnos, estamos más atentos, tenemos la obligación de estar más preocupados. Y en esa preocupación creo que el vecino, independientemente de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado en sí, tiene el cuidado económico también, de decir, a ver, no me voy a cambiar un auto ahora, espero un poco. Y así sucesivamente uno va visualizando que esta economía la gente hace como muy lo esencial, y lo que no es tan esencial, bueno, lo está dilatando un poco en el tiempo para ver cómo va fluyendo todo esto. La relación con la oposición en este tiempo de cuarentena, ¿cómo es? No, en general bien, la verdad que nosotros hemos conformado una mesa de emergencia social y alimentaria, porque había un montón de organismos, clubes sociales, movimientos sociales, instituciones como Rotary Club, que funcionaban de manera, bueno, obviamente que las iglesias, tanto las iglesias evangélicas como la iglesia católica. Entonces, teníamos, bueno, la colectividad judía, o sea, había disperso un montón de esfuerzos, y lo que hicimos fue centralizarlo en una mesa social, y a partir de ahí dar una respuesta mucho más ordenada y articulada en ese sentido. La verdad que la oposición se sumó a esta mesa y hemos trabajado de manera mancomunada bien. Obviamente que ya vendrá el tiempo de la política, ¿no? Eso está fuera de discusión. Y siempre hay alguna situación que roza el ámbito de la política, pero creo que hemos tenido hasta ahora por lo menos la capacidad de interpretar que por sobre todas las cosas están nuestros vecinos, y que por sobre todas las cosas tenemos que trabajar de manera conjunta, articulada, para dar las mejores respuestas. Se habló en algún momento, algunos vecinos como Rivadavia o Castelli, la necesidad de afianzar autonomías municipales. ¿Cuál es el pensamiento, si te pusiste a analizar esa consideración? No, yo soy absolutamente partidario, de hecho yo lo venía planteando mucho antes de esta situación, hace ya como 2 años que venía planteando este tema. Quiero agradecerle al intendente Castelli porque además él fue más allá de un simple planteo en alguna reunión o en algún reportaje para hacerlo judicialmente. Claro. Me parece que es absolutamente necesario. Nosotros hoy en día somos responsables de casi todo lo que pasa en la ciudad, porque somos responsables de la salud. La policía es de la provincia, pero nosotros somos responsables por los temas de la seguridad. APSA no es del municipio, pero somos responsables tanto por el tema del agua como por la cloaca. Si se corta la luz, no tenemos ninguna injerencia sobre DEN, pero somos responsables si la luz se corta por más días de la necesaria. Entonces creo que de alguna forma
el municipio tiene que tener la potestad de poder ser más riguroso en cuanto a los reclamos, en cuanto a la eficiencia de los servicios. Y para poder hacer todo esto es necesario que podamos tener la autonomía, porque si no tenemos un montón de estamentos a los cuales hay que recurrir para hacer un reclamo, y la verdad que cuando llega la resolución del reclamo el tema está resuelto o ya es tarde. Bueno, Por otro lado, perdón, y recientemente el tema de precios, ¿no? Al consumidor. sí, o sea, hay un montón de elementos que hacen que sea indispensable avanzar. Bueno, por ejemplo, ahora, esto que estamos hablando, el caso de la pandemia, es un caso que justamente te guía hacia la necesidad de las autonomías, porque los municipios no somos iguales en la Claro. provincia de Buenos Aires. Está claramente a la vista, o sea, hoy tenemos municipios que están en fase 2, en fase 3, en fase 4 y en fase 5. Y además cada intendente, con la propia idiosincrasia de su propia comunidad, tiene formas de actuar diferentes, qué sé yo, por decir algo. Cuando empezó la cuarentena hubo municipios que funcionaban solamente de 9 a 3 de la tarde. Y después era solamente por delivery. Nosotros fijamos un organigrama que siempre fue de 8 a 18, no lo hemos cambiado, y por ejemplo algunos se están planteando hoy de estirar el horario, no estirarlo, y nosotros lo vamos a sostener. Entonces, ¿eso qué te indica? Y que efectivamente el intendente tiene que tener esa potestad de poder determinar qué es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque el vecino común, que tiene el derecho a hacer los reclamos, que por supuesto, pero no sabe exactamente cuántas horas trabaja el personal de la Guardia Urbana, cuál es el rol que tiene, cuántos policías tenemos, cuántos móviles tenemos, qué hace el personal de salud. Porque, o sea, nosotros tenemos una mirada que nos permite saber qué es lo que pasa en el ámbito social, qué pasa en el ámbito cultural, qué pasa en el ámbito deportivo, qué pasa con relación al personal, no solamente al nuestro, sino con otros personales que están vinculados al Estado provincial o nacional. Tenemos una mirada mucho más amplia y esa mirada es la que nos permite tomar decisiones de una manera que requeriría justamente que la podamos potenciar a partir justamente de esta autonomía. El único tema complicado de la autonomía a resolver es el tema del financiamiento. Claro. O sea, ¿de dónde Bueno, vamos a sacar los recursos para realmente poder ser autónomos al 100%? bueno, pero una reforma tributaria integral permitiría analizar todo esto, ¿no? Y el presidente de la Nación anunció también un nuevo pacto social después que pase esto y puede incluir una reforma de estas características. Yo creo que es digamos, yo creo que este proceso, yo lo estuve hablando con Francisco, con el intendente de Castelli, creo que no puede ser en ningún caso de un día para el otro. Requiere de un proceso de a lo mejor una década, por decir algo, Sí, donde vayamos progresivamente avanzando en los distintos elementos, y un elemento central va a terminar siendo el tema tributario, porque por ejemplo hoy, para Carlos Casares, si cobrara el 100% del impuesto del inmobiliario rural, sería una cosa. Ahora, si va a la provincia y después nos llega una parte, es otra. Si en el caso de las retenciones rurales, existan o no existan, es un tema aparte, pero de existir, una cosa es que todos esos ingresos me vengan a mí, al intendente, y yo en todo caso derive una parte hacia arriba, que vaya todo hacia arriba y después me llegue una parte a mí. Porque en realidad en los municipios, bueno, 9 de Julio es más o menos parecido a Casares, pero nosotros no somos tan industrial como 9 de Julio, nosotros somos 100% agropecuario, claro. 100% agropecuario. Entonces, para nosotros todo lo que genera el campo necesita volver esos recursos a Carlos Casares. Si no, dependemos en gran medida de otras situaciones como tiene que ver la coparticipación, y ahí ya no somos tan autónomos o independientes, sino que tenemos cierta dependencia de un poder central. Bien. Walter, queremos agradecerte el gesto, esta charla nos va a permitir esta modalidad de Zoom o prestación tecnológica para hablar mucho más seguido, así que muchísimas gracias por el gesto y sabemos que en un ratito tenés un encuentro ahí del informe diario que brindás en relación al COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Gustavo, a vos, a toda la gente de la radio, a todos los que siguen la cadena, y obviamente que enviarles un saludo grande a todos los vecinos de 9 de Julio, a todos los vecinos de la región,
Todos estamos preocupados y como decíamos recién, en la medida que vayamos avanzando en este proceso, no solamente vamos a conocer más con relación a la enfermedad, sino que hay un tema que es central. Cuando mayor flexibilidad tengamos, mayores cuidados tenemos que tener. Más que nunca en esta etapa, somos absolutamente responsables cada uno de manera individual y social de lo que nos pasa en nuestra comunidad. No hay forma, si no hay el compromiso individual de cada uno, de que esto tenga bajo impacto. Si la gente se relaja, si la gente cree que esto ya pasó, que esto se resolvió y que no va a pasar nada, vamos a tener problemas porque la realidad es que los esquemas de salud están preparados no para hechos excepcionales como este, que es como nos pasa con las inundaciones. Cuando estamos en inundación, los caminos y los campos se inundan y no hay forma de resolverlo rápidamente porque es una cuestión natural y excepcional. Bueno, en este caso que tiene que ver con la salud, es más o menos parecido. No es lo que nos pasa generalmente, es una cosa muy excepcional y por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque a diferencia de las inundaciones que sabemos por dónde va a correr el agua, qué caminos nos va a afectar, cómo podemos hacer una defensa de la ciudad, etcétera, etcétera, este es un tema tan novedoso que no tenemos tan claro un montón de situaciones. Y la verdad que dentro de todo esto tampoco podemos cerrar nuestras ciudades a las actividades comerciales. Tenemos que Obviamente. intentar de tener la capacidad de que las cosas fluyan, se puedan seguir haciendo, y en ese camino estamos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, un saludo para todos. Muchísimas gracias a ti, que sigas muy bien. Bueno, la palabra del jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torquio, dialogando hoy con Cadena 9 sobre lo que está ocurriendo precisamente en el vecino distrito. En un ratito vamos a ir al Consejo Escolar para hablar qué es lo que está ocurriendo en el Consejo Escolar de 9 de julio. La pausa.